¿Cómo puedo experimentar el fruto de la palabra de Dios en mi vida? ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles una vez más y bueno, pues hoy vamos a ver una porción de la escritura que se encuentra en Marcos capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrado en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en la tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Más adelante en el versículo 14 dice: el sembrador es el que siembra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces, bueno, pues en primer lugar, algo que tenemos que darnos cuenta es que todos estamos recibiendo la palabra, pero también, bueno, pues todos tenemos una forma de reaccionar ante, y hay 4 maneras diferentes de reaccionar ante la palabra. Estas formas de reaccionar dependen mucho a veces de la edad, del estado en el que estamos, las circunstancias que estamos viviendo, pero finalmente la palabra sigue siendo sembrada en nuestras vidas y en tu vida está siendo sembrada. Cada día, cada que tú escuchas un versículo, Dios está sembrando una semilla en ti. Ahora, lo importante es ver cómo reaccionamos ante la palabra de Dios en nuestras vidas. Y bueno, pues estos 4 pues tipos de tierra que estamos viendo nos ayudan a identificar en primer lugar cuáles son los ladrones de la palabra de Dios. Es decir, la palabra es sembrada, pero hay ladrones, como nosotros vemos, que son los que fueron sembrados junto al camino, que son aquellos que oyen, pero pues viene Satanás y roba esa palabra de nuestros corazones. Es decir, pues no estamos todavía muy dispuestos a escuchar la palabra de Dios, y cualquier situación ajena a Dios, cualquier situación que represente a este mundo y que nos llame la atención, pues nos arrebata la palabra de Dios. Y en particular, pues Satanás está siempre buscando que nosotros no podamos crecer en la palabra de Dios, y él va a poner siempre situaciones para que nosotros pues dejemos la palabra de Dios a un lado. En segundo lugar, tenemos a los que fueron, ahí en el versículo 16 dice: los que fueron sembrados en pedregales. Entonces dice que ahí al momento son aquellos que recibimos la palabra en ese momento con gozo. Nos alegra escuchar la palabra. Ay, muy bien, qué bonita palabra, pero como no tenemos raíz, como es algo superficial lo que estamos diciendo, la manera en que estamos recibiendo la palabra, pues es de corta duración. Porque pues vienen las pequeñas pruebas, las tribulaciones, las dificultades, a veces por causa de la persecución por la palabra, y entonces pues tropezamos.
En tercer lugar están los que fueron sembrados entre espinos. Ellos son los que oyen la palabra, pero dice ahí los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, estas son las situaciones que tal vez más nos estén pues afectando en estos momentos, los afanes de este siglo. ¿Cuáles son nuestros afanes de este siglo? Bueno, pues depende mucho, particularmente pues en lo económico. Algunos pues estamos luchando por obtener algo y eso nos afecta, algo económico. Otros ya tienen suficiente pero quieren más y eso también les afecta. Entonces empieza uno a afanar demasiado por las riquezas, empieza uno a codiciar, quiere uno tener todo lo que le quieren a uno vender, lo que te quieren ofrecer, lo quisiera tener uno, y eso poco a poco, todos esos afanes, todos esos deseos, anhelos, nos enfocan en ello, y entonces la palabra de Dios dice ahí se ahoga, y entonces se hace infructuosa, no causa el efecto que quiere causar en cada uno de nosotros. Estas son las situaciones que debemos nosotros identificar como los ladrones. Todo esto roba la palabra de Dios. Entonces lo que tenemos que hacer dice ahí en el versículo 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto. Entonces, algo que nosotros debemos de hacer es oír la palabra. Oír la palabra pues requiere precisamente que la escuchemos, que la atendamos, le pongamos atención, obviamente la estemos leyendo constantemente, nos estemos alimentando de ella. No va a ser solamente por una ocasión que la escuchemos, es necesario escuchar la palabra y después seguir en nosotros buscando aprender más de ella, para poderla comprender, para que nosotros podamos también pues escucharla, sobre todo con todo el corazón, que realmente pongamos nuestro empeño cuando estamos leyendo la palabra de Dios, y eso es lo que Dios nos está invitando a hacer. Oye la palabra. Ahora, algo que dice ahí es que la reciben y dan fruto. Esto quiere decir, recibir la palabra no quiere decir solamente oírla, no solamente quiere decir estudiarla, conocerla, saber de ella. También implica que precisamente la llevemos a la práctica, que realmente podamos nosotros escuchar la palabra de Dios y empezarla a aplicar en todas las áreas de nuestra vida, en los diferentes aspectos de nuestra vida, en la escuela, en el trabajo, en la familia, en nuestra comunión con Dios, todas las situaciones que estemos enfrentando. Ahí hay que aplicar la palabra de Dios, ponerla en práctica. La palabra de Dios no solamente es para ser escuchada, también requiere, como dice aquí, ser recibida, es decir, ser aceptada, adoptada por nuestro corazón, estar apasionados y sentir la palabra de Dios de tal manera que nos tengamos el deseo de vivirla. La palabra de Dios no solamente es teoría, es práctica, y requiere que nosotros entonces pues la busquemos en todo momento, en todas las áreas de nuestra vida, en cada etapa de nuestra vida. No es suficiente recibir la palabra solamente cuando somos niños, hay que seguirla recibiendo cuando vamos creciendo, cuando vamos pues formando una familia, cuando estamos en un tiempo ya de vejez tal vez. En todo momento hay que estar recibiendo la palabra, viviéndola, poniéndola en práctica en todas las áreas de nuestra vida. Entonces tenemos una gran invitación a no solamente ser oidores de la palabra de Dios, sino también hacedores. Entonces la invitación que te quiero hacer en este momento es: busca sinceramente al Señor con todo tu corazón, busca leer su palabra de tal modo que en verdad pues busques también ponerla en práctica. No te conformes solo con ser conocedor, no te conformes solamente con leer la Biblia como cualquier otro libro, no te conformes solamente con memorizarla o saber en dónde está esto o aquello, no te conformes con solamente saber de la historia. Haz todo eso, pero con la finalidad de vivirlo. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima.